En las historias podemos mirar a través de ellas. Y la vida del cristiano es dura, es difícil. Pero había una familia, escuche bien, él es inglés, ella es inglesa. Ellos tenían posesiones, tenían dinero, tenían hijos y se fueron para el África a predicar el evangelio. Fueron de misioneros. Dios los llamó al campo misionero. Dios le habló a él y le dijo: vamos para el campo misionero. Dios le habló y él dijo: claro que voy. Y se fue con la esposa, se fue con su hija. No recuerdo también si tenía un hijo, creo que sí. Y se fue para el campo misionero. Pero la mujer que estaba en estado, y él no lo sabía, estaba embarazada. Y en medio de aquello se encontraron una familia que, si mal no recuerdo, un león creo que o los bandidos se habían matado a la familia de él. Y había un negrito africano que no tenía familia y que no hablaba el idioma y que era pequeñito y estaba abandonado. Y ellos recogieron a este muchacho y en el transcurso del caminar pues aprendió inglés, creció con ellos. Pero la mujer estaba en estado. Y cuando la mujer da a luz, ella muere. Y entonces este hombre se pone bravo con Dios. Y me trajiste al África, me sacaste de Londres para que mi esposa muriera aquí, para esto. Y se puso tan enojado que no quería saber más de Dios. Y regresó, fue al campo de misioneros al África, entregó al muchacho, lo entregó, dejó un dinero allí por él para que la educación de él. La hija mayorcita se quedó porque estaba estudiando un curso allí mismo. Y él se fue con la niña que había recién nacido, se fue para Londres y allí se quedó. Y pasaron los años, pasaron como 30 años. Y aquel hombre todavía estaba enojado con Dios, 30 años, y él no quería saber de Dios. Él decía: Dios me llevó allí para matarme a mi esposa, ¿cuál es el uso? Y además estaba bravo con Dios porque decía: me llevaste a un lugar donde no hablan mi idioma, donde no pude predicarle a nadie, donde no pude salvar un alma, donde nadie me entendía. Todas las días que iba no podía ni hablar. Estaba enojado con Dios. Y pasaron 30 años. Y un día la hija fue a verlo, la hija que se había quedado allá, porque él no quería saber ni de esta hija. Y ella entró y él estaba de espaldas, frente a la hoguera, él, de espaldas a la puerta. Y ella entró: papá, dice, ¿a qué has venido? Dice: he venido para decirte que yo tampoco entendía cuál era el plan de Dios, pero ahora sí lo entiendo. No me vengas a hablar de Dios. Papá, es necesario que tú sepas cuál es el plan de Dios. Porque si tú lo sabes, tú también vas a perdonar esa parte que no entendiste y vas a entender y vas a servirle a Dios. Yo nunca más le serviré a Dios. Él sabía que era verdad, porque Dios le habló. Él conocía a Dios. No estaba diciendo que Dios no existía. Él estaba diciendo que Dios había sido injusto con él y que lo había traicionado. Él acusaba a Dios de traidor. Y la niña le dice: ¿por qué tú hablas así, papá? Dice: porque me mandó para el África lleno. Yo iba con mi esposa, yo iba contigo, que eras una niña linda, iba con una en el vientre de mi esposa, y resultó que me mató a mi esposa y que tú te quedaste en el África, y que ahora tengo a mi niña por ahí que no sé ni qué va a hacer de ella, la pequeñita que había nacido. Dice: no, papá, espera, que las cosas han cambiado. ¿Qué cosa que me dice? Dios no te mandó a ti a predicarle a los africanos. Dios no te mandó a ti al África a convertir el continente. Dios te mandó a ti a predicarle a un negrito que recogiste. ¿Cómo? ¿Aquel niño? Sí, aquel niño. Pues aquel niño que tú ayudaste y que tú lo enseñaste a hablar inglés y que lo dejaste en la misión ahí con los cristianos. Ese niño hoy es un gran predicador en toda el África y yo soy ayudante de él. Y vamos por todos lados. Y se han salvado miles y miles y miles de personas en toda el África. Y vamos llegando ya al 1.000.000. Y ese hombre, cuando habla, Dios te mandó a hablarle a ese hombre, a prepararlo para que él hiciera la obra. La obra tuya. Y este hombre, mientras que le hablaban y le enseñaban portadas y revistas, comenzó a llorar. Señor, perdóname porque no había entendido tu plan. Señor, perdóname porque no había entendido tu plan. Y esto trae a mi vida un pensamiento. No hay que entender el plan de Dios.
No hay que entender lo que Dios está haciendo, solamente hay que vivirlo. Usted no se preocupe de nada, viva el amor de Dios. Pero ¿cómo voy a vivir el amor de Dios si siempre estoy en corre y en problemas? Vívalo, viva el amor de Dios, disfrute el amor de Dios, disfrútelo, téngalo con usted, deseche todo lo demás y viva el amor de Dios. Mira lo que dice la palabra. Dice así, estamos en Mateos, en Lucas. Ese auto sí que molesta, Estamos en Lucas 9, 28. Y miren lo que dice la palabra honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto es para mí, qué lindo, mira, dice. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y subió al monte a orar. ¿Tomó a quién? A Pedro, a Juan y a Jacobo. Las 3 columnas más importantes del Evangelio entre los 12 apóstoles. Las grandes potencias cristianas los tomó y se los llevó a orar aparte. Y dejó a los demás discípulos. Y se fue con esto a orar aparte. Qué lindo es el Señor. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Y su vestido blanco resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Bendito sea el nombre del Señor. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice, Señor, mi alma. Bendice mi vida y bendice a los que nos escuchen en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo de esta forma. Jesús coge y va donde están sus discípulos y le dice a 3: síganme porque voy a orar. Escogió 3 y dejó el resto. Cuando se apartó y estaban orando, algo pasa en Jesús. El rostro de él se transfigura de tal manera que resplandecía grandemente y brillaba. Sus ropas blancas comenzaron a brillar. Por eso es que muchas veces vemos que dibujan cuadros de santos y le ponen aureola y le ponen ciertos brillos y ciertas cosas en la cara, como diciendo que ellos están en santidad. El brillo no tiene nada que ver con la santidad. Escuche bien, cuando resplandece el rostro de una persona o cuando resplandece la ropa de la persona, esto no quiere decir que es mucha santidad, esto no quiere decir que es mucha oración, esto significa que Dios, escuche bien, usted se acercó demasiado a Dios o Dios se acercó a usted. Cuando usted resplandece es porque Dios se acerca a usted. De alguna manera Dios viene a visitarlo. Cuando hay alguien que está orando y resplandece es porque Dios está encima de él, porque está en él y la gloria de Dios lo hace resplandecer. Independiente a que tenga santidad, que ore, que haga lo que tenga que hacer, escuche bien lo que dice la palabra. Y cuando Jesús estaba orando, resplandeció su rostro y sus ropas también. Pero entonces regresa y en ese momento llegan Moisés y Elías. Y Moisés y Elías estaban también resplandecientes. Habían 3 personas que resplandecían. Una era Jesús, otra era Moisés y otra era Elías. Y escuche bien, Elías y Moisés eran los grandes hombres de la historia bíblica. Moisés es el hombre que va a ver a Faraón y que cruza el mar y que Dios le da las tablas de los mandamientos. A partir de ahí vienen los mandamientos.
Bendito sea el nombre del Señor. Escuche bien, Moisés es aquel varón grande de Dios, grande, fue un varón grande de Dios, obediente, un hombre tremendo, un poder tremendo cuando Dios se lo dio. Y Elías es el hombre que se atrevió a decir: por mi palabra no lloverá y por mi palabra lloverá. Y el único que puede hacer eso es Dios. Elías dijo: yo voy a hablar y va a llover, solo hablando. Y honró a Dios, porque Dios siempre habló de que la palabra era el poder. El poder está en la palabra. Así que aquí vemos dos hombres grandes del Antiguo Testamento, y hay uno que es de toda la Biblia, pero que todavía no hay entendimiento. Ahí está Jesús, el autor y consumador de la fe, de Génesis a Apocalipsis. No podemos sacar a Jesús. Jesús está dentro de la Biblia como el corazón de la Escritura. Pero hay dos hombres del Antiguo Testamento grandes, y hay tres testigos que Jesús trajo, y los que Jesús trajo están durmiendo, están llenos de sueño, están cansados. Escuche bien, iglesia, aquí hay como un encuentro. Hay tres hombres de Dios que trajo Jesús, y hay dos hombres de Dios que Dios envía a hablar con Jesús, y estaban hablando de la entrada de Jerusalén y lo que iba a suceder. Y de pronto Pedro viene y dice: ay, qué bueno que estemos aquí, porque ahora no hacemos una enramada para ti, maestro, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decían. Entonces vino una voz del cielo: este es mi hijo amado, a él oí. Vamos a ver si entendemos esto. Vamos a ponerlo de otra manera. ¿Qué está pasando? Viene Elías y viene Moisés, y ellos, cuando estaban con Jesús, no le hicieron la enramada a Jesús. Ellos estaron con Jesús tanto tiempo, toda la vida. Ellos nunca le dijeron a Jesús: vamos a hacerte una enramada para que tú descanses. Pero ahora está Moisés y Elías, y claro, le dicen a Jesús: te vamos a hacer una a ti. Pero no importaba Jesús, importaba Moisés y Elías. ¿Están escuchando? Ellos, cuando vieron a Moisés y Elías, era más grande que Jesús para ellos. Ellos vieron a Moisés y eso era lo más grande que hay en la Biblia. Moisés, oiga, déjeme decirle que si Dios no esconde el cadáver de Moisés, a Moisés le hubiera puesto Dios de Israel. Porque Moisés era una cosa grande para los judíos. Y llegó Elías, y era una cosa grandísima. Y cuando ellos vieron a todos los hombres: vamos a hacer una enramada, una para ti, maestro. Pero el maestro no le importaba, importaban aquellos dos. Y aquellos se desaparecieron, porque vino una voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado, a él oír. No hay que oír a Moisés, escucha, iglesia, no hay que oír a Elías, no hay que oír la ley, no hay que oír esas cosas que nos esclavizan. Hay que oír la libertad, y la libertad se llama Jesús. La Biblia es bien clara. No tenemos que guiarnos por más nadie. El pastor fulano dijo. ¿Y quién es el pastor fulano? No, porque fulano el apóstol dijo. ¿Y quién es el apóstol? ¿Qué dice la palabra? La palabra dice: este es mi hijo amado, a él oír. El oído, oír, a él obedecer, a él escuchar, a él venir. No es a Moisés, no es a Elías, no es a Pedro, es a uno solo, Jesús Cristo. Solo a él hay que oír. ¿Y de qué manera yo puedo oír a Jesús? Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cuando voy a la Biblia, los mandamientos de Jesús son dos. Jesús no puso tantos mandamientos. Jesús dijo dos. Amarás a tu Dios de cuatro maneras. Y después dijo: y amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar a tu prójimo. Y esta es la parte difícil de cumplir. A Dios lo ama todo el mundo. ¿Cuánto te amo, Señor? Pero a Dios no le hacemos ningún favor. Pero al prójimo es difícil amar al prójimo. ¿Cómo voy a amar al prójimo? Con ese carácter que tiene, con esa peste que tiene, con esa manera que tiene de hablar. Ay, es que fuma y esa peste a cigarro. No, ese hombre toma y esos ojos rojos dan miedo. No, pero esa mujer con los chismosa que yo voy a ir ahí a tocarle la puerta. No.
Y no, todo es no. Escuche bien, Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú te amas, tienes que amar a tu prójimo. Ahora, ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo es todo aquel que necesite. Y yo sé que yo no puedo ayudar a todo el que necesite, pero con que todos los días trate de ayudar a uno en algo, estoy ayudando a mi prójimo. Mi prójimo es aquel que necesita. Incluso si mi enemigo más grande cayera en un hospital muriendo y me necesitara, yo iba a verlo. Incluso si la persona que más mal habla de mí, yo tengo que reírme porque me acordé. Hace como 3 días, un hermano de la iglesia me dijo, ¿usted se cree que en el trabajo es el que más sabe? Y yo me reí. Porque si es verdad, yo soy el que más sabe en el trabajo, pero en otras cosas no sé nada. Pero en el trabajo que hago, de los que habemos aquí, sí. Comparado a otros, quizás no sé nada. Pero de los que trabajan conmigo, sí. Me dijo, ¿usted se cree que es el que más sabe en el trabajo? Sí. Yo me lo creo. ¿Cómo no lo voy a creer? Sí. Pero no lo digo. Ahora me viene aquí porque me estoy riendo. Porque hay personas que le dicen a Jesús, así mismo, le dicen a Jesús, ¿usted se cree que usted es el más poderoso? Sí. ¿Usted se cree que usted es el más importante? Sí. Pero como Jesús andaba con los discípulos, llegó el momento en que los discípulos lo trataban como un amigo. Cuando tú te relacionas mucho con las personas y las personas contigo, pues ya dejas de ser muy importante y pasas a ser un amigo y ya no tienen en cuenta contigo algunas cosas. Y Jesús llevó sus testigos para que fueran allí y quizá para que aquellos 2 hombres que vinieron del cielo pudieran ver lo que Jesús estaba haciendo. Llevó lo mejor que él tenía. Y lo mejor que él tenía estaba con sueño. Y esta historia se repite más tarde. Jesús le dice, oren por mí, porque voy a ser entregado. Y los discípulos se quedaron dormidos. Estaban cargados de sueño. Y Jesús venía y le decía, no han podido orar ni una hora. Estaban con sueño. Ahora bien, el sueño tiene 2 partes. Está el sueño normal y el sueño espiritual. ¿Cuál es el sueño espiritual? Mire, mi hermano, hay un momento de la vida en que pasamos por tribulaciones y de alguna manera nuestra mente se aleja de lo espiritual y actuamos carnalmente y buscamos soluciones momentáneamente en lo que sabemos, en lo que conocemos. ¿Sí? Pero si en todo momento y en todo problema pudiéramos decir, yo soy hijo de Dios, yo voy a orar. Mire, usted siempre estaba en victoria. Pero como a veces se nos olvida que somos hijos de Jesús y estamos en un problema y queremos resolverlo y explicar con palabras y salir del problema, nos metemos más profundo. Porque las cosas de Dios son divinas. Ahora escuche bien, iglesia, mire lo que dice la palabra. Este es mi hijo amado, a él oí. Y cuando Dios dice, este es mi hijo amado, a él oí, a este, porque todos somos hijos de Dios, pero hay uno que es el hijo amado. ¿Y que Dios no ama a todos los hijos? Sí, Dios ama a todos los hijos igualmente. Incluso, déjeme decirle una cosa, Él lo ama a usted igual que a Jesús. No lo ama más. Ahora fíjese bien, lo ama a usted igual que Jesús, porque Jesús lo hizo a usted igual que Él. Aquí hay una cosa que tenemos que analizar. Usted no es menos, usted es igual que Jesús, porque Jesús te hizo igual. Y si eres igual a Jesús, entonces el Padre te ama de igual manera. No porque te lo mereces, sino porque Jesús te hizo igual. Y al ser igual, pues tienes que ser amado. Ahora, escuchen. Este es mi hijo amado. ¿Qué significa mi hijo amado? Significa este es mi hijo, que me complazco en él, porque mis mandamientos guardará. Jesús dijo, si me amáis, mis mandamientos guardad. El Padre tenía la misma posición y dijo, este es mi hijo amado, porque mis mandamientos guarda, porque vino a hacer lo que yo le envié y quisiera. Usted quiere que Jesús lo ame, haga lo que Jesús dice y no se preocupe de lo demás. Problemas van a haber por donde quiera, situaciones hay por donde quiera. Olvídese de la esposa y del esposo. Usted ame a Dios, y cuando usted ame, usted va a ver que usted influye en su esposa y en su esposo. Cuando usted haga lo que Dios dice, usted va a ir a triunfar, aunque estemos pasando por situaciones que la gente diga,
Que mal está el pastor, todo le ha caído arriba. Mal el pastor y todo le ha caído arriba, pero el pastor carga con toda esa carga y la lleva a la presencia de Jesús y sigue caminando y peleando. El pastor está aquí de pie. Así que adelante con el Señor. No hay nada que no podamos hacer mientras que cumplamos con el amor de Dios. Este es mi hijo amado, a él oí, dijo el Señor. Una voz del cielo. Entonces se le quitó el sueño a estos tres y se avergonzaron. Cuando se fueron aquellos dos, no le dijeron a Jesús, ¿por qué no te hacemos una enramada a ti? ¿Por qué no te la hacemos? Cuando había dudas, cuando estaba Juan el Bautista, también se oyó una voz que dijo, este es mi hijo amado. Había una voz especial del cielo que habló cuando estaba Jesús y Juan el Bautista, diciendo que no era Juan el Bautista, que era Jesús. Ahora Jesús se presenta delante de dos torres fuertes del Antiguo Testamento. Y la voz del cielo le dice, no es Elías, no es Moisés, no son ustedes, es Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque aunque yo quiera, mire mi hermano, aunque usted esté dispuesto a darlo todo por el Evangelio, aunque usted vaya a Roma ahora y le diga al Papa o le diga al Imperio Romano, aunque llévame allá a donde crucificaron a Jesús, y usted se crucifique y muera por nosotros, no sirve, porque usted no tiene la sangre de Jesús. ¿Y cuál es la diferencia? Que la diferencia es que la sangre de Jesús no pecó y tiene vida por sí misma. La sangre de Jesús es vida. Dice la palabra que tú no comas animal con sangre, porque en la sangre está la vida. En la sangre se mueve la vida, porque aquello que Dios puso en nuestra nariz, ese aliento de vida que Él puso, fue a los pulmones. Y no se entendía al principio, pero ahora todos sabemos que cuando respiramos es simplemente para que los pulmones cojan oxígeno, para que vayan a la sangre y vayan a todas las partes del cuerpo. Así que aquel aliento de vida que Dios nos dio llegó por medio de la sangre a todas partes del cuerpo. Por lo cual el aliento de vida hoy sigue siendo este oxígeno de una forma material, aunque ya Dios nos lo dio espiritual. De una forma material el oxígeno viene siendo vida para este cuerpo material, porque aquel aliento de vida es para el cuerpo espiritual. Tenemos cuerpo espiritual que se va con Dios cuando Él venga, que es el aliento que Él dio de su boca, y tenemos cuerpo, escuche bien, el cual necesita del oxígeno para que viva, y la vida de este cuerpo está en la sangre. Pero la vida de Jesús estaba en la sangre no porque tuviera oxígeno, sino porque el aliento de vida de Dios todavía estaba dentro del cuerpo y dentro del espíritu. El cuerpo y el espíritu de Jesús eran limpios, no había pecado. Jesús no podía morir, Jesús no podía envejecer, Jesús no podía desaparecer, porque Jesús estaba como el primer Adán. No pecó, y como que no pecó, no podía morir. Pero Él vino a cumplir los mandamientos del Padre. Por eso es que era el Hijo amado. Cuando Dios le habló a los hombres, ninguno obedeció. El único que obedeció fue Jesús. O sea, que Dios no está diciendo yo amo más a mi hijo porque verdaderamente es mío, porque es de mi cuerpo, es parte de mi espíritu. No, eso no fue lo que dijo Dios. Pudo haber sido así, pero eso no fue lo que dijo. Él dijo, yo lo amo porque Él me obedece. Escuche bien, iglesia, usted ama al Padre, obedézcalo. ¿Cómo yo puedo obedecer al Padre? Son tantos mandamientos. No, son dos. Ama a Dios y ama a tu prójimo. No ames el dinero, es necesario el dinero, pero no lo ames. No ames una posición, no ames ser el primero. Escuche bien, si yo quiero ser pastor, y si yo lo soy, no es para estar aquí diciendo que soy primero. Nunca me autodenominaré apóstol, a no ser que Dios venga y lo oiga todo el mundo y diga, Él es apóstol. Entonces lo haría porque Dios lo dice. Nunca me voy a autodenominar el profeta o alguien extraño, ni ningún don esos especiales. Si Dios me los da, con humildad los portaré, pero no los voy a exhibir. Ahora bien,
Hay una cosa especial. Cuando yo digo yo soy pastor, no es para decir yo soy el primero, sino porque tengo que pelear por la fe, porque hay muchos que han vendido el pastorado. Y yo me he levantado en armas en protesta contra aquellos para hablar la palabra como Dios la escribió y no como la gente la quiere interpretar a la manera de ellos para obtener ganancias deshonestas. La palabra aquí se habla directa. Usted tiene que hacer lo que Dios dice. Ame a su Dios con todo su corazón, con toda su mente. ¿Qué más sigue, mi hermano, que usted se lo sabe? Con toda su fuerza, con toda su alma, y a su prójimo como usted mismo, para que no haya problema. Al prójimo, ámelo como usted se ama a usted. Si a usted le duele la cabeza, usted se toma una pastilla, déle una pastilla al prójimo. Si usted se queda sin dinero, usted quisiera tenerlo porque le hace falta. Si a usted le sobra, denle al prójimo. No le dé mucho porque usted sabe lo que pasa. No lo engríe. Usted no le puede dar a la gente mantenerlo como si fueran niños. Pero usted puede ayudar en situaciones. Dios es bueno y para siempre su misericordia, iglesia. Vamos, aquí estamos sembrando y aquí vamos a recoger, porque aquí yo sé que el Señor abrió una puerta y no se va a cerrar, aunque venga el diablo y grite y amenace y haga sus trucos. Aquí no va a entrar, porque esta es casa de oración y casa de los cielos, y esta es casa de Dios, y aquí vamos a quedarnos todos nosotros alabando el nombre del Señor, y aquí vamos a ver los milagros corriendo por todos Hialeah, y muchas personas querrán, cuando oigan, venir aquí a conocer qué está pasando. Mientras tanto, estamos trabajando. Esto no es nada, estamos trabajando. Hay personas ahora que yo sé que no han ayudado. Pero ¿sabe qué? Yo he tenido esta situación en otras épocas y he empezado una obra y me han ayudado 5 y 10 no han ayudado. Pero después los 5 estos, por alguna razón, se han desaparecido. Y los 10 aquellos que no servían, vinieron a servir. Porque usted no sabe nunca. Escuche bien, los planes de Dios con las demás personas. Aparentemente el vago, el que no sirve, después viene a ser el que más trabaja y el que más sirve. Aparentemente el que no podía, después viene a ser el que más puede. Aparentemente el que era piadoso no lo era, y el que era impío viene a ser más piadoso. Así que mire, como que yo no tengo el poder de discernir quién va a hacer mañana lo bueno y lo malo. Yo hoy lo vivo pensando en que todos son obra de las manos de Dios y que todos van a ser útiles. Si no son hoy, son mañana. Así que yo glorifico el nombre del Señor en esta iglesia y donde quiera que vaya, hablando su palabra como Dios me la da, como es recta, sin jorobarla, sin tratar de ganar. Si hay alguien que no le gusta, yo le vuelvo a hablar. Si alguien, pero yo no voy a hablar cosas lindas y suaves por temor a que a alguien no le guste. Pero Dios quiere misericordia. La misericordia de Dios es más grande que todo eso. Dios envió 2 hombres famosos. Jesucristo llevó 3 hombres. Uno era un pescador. Eran pescadores los 3. Los 3 eran pescadores. Gente tosca. Los pescadores son gente que tienen que ser fuertes. Antes se pescaba a mano. Y aunque usted no lo crea, hoy tiran la red y hay una grúa, un winche que saca la red del agua. Antes era a mano. Y esos nylon y esa soga te quemaban la mano, te la trozaban, te salían callos porque si no, no podías trabajar. Tenías que cargar rápido el pescado porque los tiburones se comían las peces ahí mismo. Tenías que hacer las cosas rápido porque se podrían. Habían cosas que tenemos que entender. Bueno, estos 3 hombres que eran toscos y que eran pescadores de peces, Dios los llamó a ser pescadores de hombres. Y para que no tuviéramos errores, escribieron la Biblia, parte de la Biblia la escribieron. Y escribieron la Biblia de una manera tan especial que yo no entiendo. Dicen los que estudiantes de la Biblia que Pedro nunca escribió una carta, sino que la dictaba. Y que otros se la escribieron. Dicen eso. Que Pedro nunca aprendió a leer,
que Pedro hablaba la palabra y otro lo escribía. Dicen ellos, yo no lo sé, pero les voy a decir una cosa. Pedro fue grande después que lloró amargamente. Pedro no fue grande cuando dejó la red y siguió al Señor. Pedro no fue grande cuando hacía milagros. Cuando lo negó no fue grande, lo negó después que lo negó, que lloró amargamente. Entonces fue cuando Pedro creció en el Espíritu. Porque a veces nos creemos que somos mejores que los demás. No, que él peca. Yo tengo un hermano que me llamó por teléfono antier y me dijo, hermano, perdóname porque yo me creía que era mejor que los demás. Y ahora me di cuenta de lo que tú me decías. Escúcheme bien, hay gente que se creen superiores. No, yo no peco, y desechan a los demás. Ningún hombre puede desechar a nadie. Nadie. Solo el presbiterio. Tienes que llevar al hombre al consejo de ancianos, al presbiterio, a la junta de la iglesia, y allí los espirituales que juzguen y entonces lo echen fuera. Pero ningún hombre puede echar fuera a nadie porque piense que es menos, porque precisamente eso que es menos es lo que Dios te mandó a ti a buscar. Dios no te mandó a ti a buscar los buenos, Dios te envió a ti a buscar los malos. Aquí estamos reunidos hoy para decirte, iglesia, que sea alguien que te cae mal, ese empieza por ese. Y entonces vas a ser grande como lo fue Pedro cuando llores amargamente y reconozca que estábamos mal y comencemos a caminar en humildad, en el bien de la prosperidad del Señor que se llama misericordia. Vamos a ponernos de pie.